Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal, soy Alejandra de la banda Crochet y vamos entonces a tejer nuestro cubretaza Lirios del Campo, el más pedido, el que más vendí en el 2024. Vamos entonces a tejer nuestro cubretaza. Yo tengo aquí una taza cónica. Vos podés tejer este cubretaza con tu propia medida. Si tenés una taza diferente, lo podés tejer también. Vamos a utilizar los mismos materiales que tejimos nuestra posa taza. Si no viste el video, te lo voy a dejar acá abajo en la descripción, el enlace para que puedas verlo completo. Vamos a utilizar entonces las mismas agujas, la aguja número 4 para la base y la 3 donde vamos a estar tejiendo la flor y el bordado de los tallos. Vamos a comenzar entonces. Nuestro hilado de la base es un 8/8, hilo de algodón, 100% algodón. Vamos a comenzar. En mi caso, para la medida de mi taza, voy a subir 26 cadenas. Vamos a armar entonces nuestro nudo corredizo y vamos a subir las 26 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flojitas, ¿sí? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vamos a medir, vamos a tejer 28. Vamos a medir y vos vas a medir tu taza. Con 28 creo que está bien, 28 cadenitas. Medís tu taza en tu caso. Te tiene que quedar justo que cubre de lado a lado. En este caso yo hice para una taza cónica de 9 centímetros 28 cadenitas. Marcamos con nuestro dedo y subimos 3 cadenitas más. 1, 2 y 3. Regresamos esas 3 cadenas tejiendo una vareta. Ahí donde tengo el dedo, donde tengo marcado, vamos a tejer una vareta. Tenemos 3 hebras en la aguja, tomamos hebra, sacamos 2, tomamos hebra, sacamos otros 2 puntos. Vamos a tejer en el siguiente punto de base otra vareta, picamos, tomamos hebra, estiramos, tenemos 3 hilos en la aguja, 3 hebras, tomamos hebra, sacamos 2, hebra, sacamos 2. Esas son las varetas para vos que sos principiante. Vamos a tejer varetas hasta acá, hasta el final de estas cadenitas. Ya tenemos entonces nuestras cadenitas tejidas. Tenemos un punto vareta en cada una de ellas. Vas midiendo, fíjate bien cómo te tiene que ir quedando. Terminamos entonces la primera vuelta. Vamos a subir 3 cadenas. Vamos a girar nuestro proyecto y volvemos a tejer varetas. Tomamos hebras en el siguiente punto de base, tejemos una vareta, tomamos hebra, picamos en el siguiente punto, otra vareta, y vamos a tejer así hasta el final, vareta sobre vareta, ¿sí? Vamos a tejer acá juntas en el final, porque te quiero mostrar algo. Ya tenemos adelantadas nuestras varetas. Ojo aquí al final. Te voy a enseñar un truco para que tus proyectos que te queden rectos, no te queden chuecos. Siempre contá que tengas los mismos puntos de la base, los tenés que tener en la siguiente vuelta. ¿Para qué? Para que no te quede un trabajo desprolijo y no te queden faltando puntos.
Vamos a tejer el último punto que nos falta, pero mucho cuidado acá en el final. No vamos a tejer este último punto en cualquier parte. Vamos a tejer ahí en esa cadenita de subida. No vamos a tejer en el hueco. Vamos a tejer la vareta, vamos a tomar la hebra y vamos a picar ahí. En esa tercera cadenita de subida vamos a picar. Tomamos la hebra, estiramos, hebra, sacamos 2, hebra, sacamos 2. Volvemos a subir 3 cadenas. Vamos a volver a girar nuestro proyecto y vamos a comenzar la vuelta 3 de la misma manera. Las 3 primeras vueltas se tejen igual. Donde vamos a tejer la base de nuestra flor es en la vuelta número 4. Entonces vamos a tejer así hasta el final. Acordate de tejer siempre en esa tercera cadenita de subida. Entonces, tejemos varetas sobre varetas hasta el final de esta vuelta número 3. Ya tenemos adelantado entonces nuestra tercera vuelta con varetas. Vamos terminando, voy terminando junto con vos. Tejemos ahí, acordate, en esa tercera cadenita. Subimos 3 cadenas. Vamos a girar nuestro proyecto. Y aquí en esta vuelta número 4 es donde vamos a tejer la base de nuestra flor. ¿Sí? No vamos a tejer aumentos. No vamos a tejer ningún tipo de aumento. Vamos a tejer vareta sobre vareta. Bien, entonces. Y vamos a comenzar con la base en la mitad de nuestro cubretaza. Ahora vamos a tejer entonces vareta sobre vareta, más o menos a la mitad de nuestro cubretaza, de nuestro proyecto. Entonces voy a ir un poquito más rápido. Picamos, estiramos, tomamos hebra, sacamos 2, sacamos 2. Tejemos otra más. Vamos a tejer otra. Si vos no sabés qué vender en estas fiestas, y inclusive, además, en Argentina, ahora en octubre es el Día de la Madre, te digo que es un excelente proyecto rápido para que vos puedas regalar o emprender. Y te dejo la invitación, mientras voy acomodando el hilo, si vos querés salir del hobby de tejer para regalar y querés comenzar tu emprendimiento de tejido, tengo la guía, mi guía definitiva, Tejiendo Sueños, donde te explico todo, cómo colocar precio a tus tejidos, cómo publicar en redes sociales. Te explico todo en mi guía definitiva, también te dejo el enlace aquí abajo del video. Vamos entonces ahora, continuamos, vamos a cambiar el color. Vamos a picar con nuestra aguja, cambiamos la aguja a la número 3, acordate que para la base y los pétalos tejemos con la aguja número 3, cambiamos la aguja y cambiamos el color, picamos en la base y en ese costadito de la vareta, unimos nuestro hilo verde, dejamos en descanso ese punto en la parte de atrás. En el siguiente punto de la base vamos a tejer 5 varetas sin terminar. Picamos entonces en la base, tomamos hebra y quedamos ahí. Una vez más, picamos, tomamos hebra, estiramos, tomamos hebra, sacamos solamente 2 puntitos y quedamos ahí. Ya tenemos 2 varetas. Tomamos la hebra, estiramos, hebra, sacamos 2, quedamos ahí. Nuevamente
Vamos por la cuarta, solo 2 puntos, nos falta uno más, siempre en el mismo punto de la base. No te olvides de ir escondiendo el hilo gris, el hilo de la base, porque vamos a continuar tejiendo luego con eso. Tomamos la hebra, una vez que tenemos las 5 varetas, vamos a tomar la hebra y sacar todo junto, las 5 varetas juntas. Vamos a tejer un punto para cerrar estas 5 varetas. Ajustamos los hilos. Ajustamos el hilo verde, ajustamos el hilo gris de la base para ajustar bien los puntos. ¿Ves cómo te va quedando? Una vez que ya tenemos tejida la base de la flor, vamos ajustando y te queda así, prolijito, cerrado. Y una vez que tenemos todo bien ajustado, vamos a volver a repetir en el siguiente punto de la base nuestra base de la flor, nuestro cáliz. Entonces, tomamos hebra, picamos en el siguiente punto de la base, estiramos y tejemos una vareta sin terminar. Repetimos 4 veces lo mismo. 2, 3 varetas sin terminar, 4 varetas sin terminar y vamos a tejer la última. Tomamos hebra, picamos siempre el mismo punto de la base, en el mismo punto, sacamos solamente 2, ya tenemos nuestras 5 varetas, tomamos hebra y cerramos todo junto y cerramos con un puntito. Bien, ya tenemos entonces nuestro primer cáliz, nuestra primera base para los pétalos. Vamos a cambiar la aguja para la número 4, siempre que tejemos con el color de la base. En este caso es un gris, porque vos podés tejer con los colores que vos quieras, con los que más te gusten, o con los colores que las clientas te pidan, o el familiar. Vas a volver a tejer con el gris. Vas a tomar entonces el color gris, lo pasás, lo enganchás y comenzás a tejer en la base. Vamos a tejer entonces de nuevo varetas comunes, tomamos hebra, sacamos, tejemos una, siguiente punto de base, otra vareta, vamos ajustando bien el hilo, que nos quede bien justito el proyecto para que nos quede prolijo. ¿Ves? Ya te quedó ahí prolijo en ese efecto 3D. Siempre escondiendo la hebra mientras vamos tejiendo. Vamos a picar en el siguiente punto, tejemos otra vareta, una vareta más en el siguiente punto, y ahora vamos a continuar tejiendo en el siguiente punto otra vez la base de nuestra flor. Nuevamente cambiamos la aguja número 3, volvemos a tejer con el color verde que lo tenemos abajo, dejamos en descanso el color de base gris, ajustamos bien y volvemos a repetir lo mismo en el siguiente punto de base, las 5 varetas sin terminar, las cerramos y en el siguiente punto de nuevo otras 5 varetas sin terminar. Lo mismo que tejimos unos puntos anteriores, de la misma manera vamos a tejer entonces nuestra base de la flor o el cáliz, ¿no? Vamos a tejer así. Tenemos 2, continuamos con la tercera, nos faltan 2. Tómate tu tiempo al principio, te vas a dar cuenta que tal vez no te queda tan
tan fácil, es cuestión de práctica, no es un patrón, no es un paso a paso difícil, pero son unos pequeños detalles que van a hacer la diferencia y vas a ver que va a ser un proyecto que vas a vender muchísimo, vas a regalar. Te lo digo por experiencia porque a todas les encanta, queda una ternura, queda hermoso. Ideal ahora para el Día de la Madre, para vender, para regalar, para regalarte para vos. ¿Ves? Ya tenemos. Tejemos entonces una vez más. En el siguiente punto de la base, las 5 varetas sin terminar. Colocame en los comentarios después si lo tejiste, cómo te fue, qué opinaron las clientas, qué te dijeron tus familias después que le vas a regalar. Aprovecha a aprenderlo, tenés tiempo para aprender y emprender para el Día de la Madre o para las fiestas. Siempre prepárate con tiempo, déjate algunos listos, preparados y comenzá a ofrecerlos por Facebook. Te explico también todo en mi guía de tejido, cómo comenzar a vender, cómo podés empezar con el marketing para tus propias redes sociales. Bien, continuamos entonces tejiendo varetas. Ya tenemos los dos cáliz, las dos bases para nuestra flor, lirios del campo, y vamos terminando con varetas sin aumentos. Ajustamos bien siempre los hilos de la base. Una vez que ya tejiste los dos cáliz de la flor, lo que vos podés hacer es cortarlos si te molesta. Especialmente vos que sos principiante, no te confundís y no te molestan, querés tejer más cómoda, podés cortar esas 2 hebras porque ya no las vamos a utilizar. Podés ya cortar esos 2 hilitos. Porque ya vamos ahora a tejer solamente con el gris y luego con el color rosa que vamos a tejer nuestros pétalos. Tejemos entonces en el siguiente punto de base vareta. En el siguiente punto también vamos a tejer varetas. Otro punto más, varetas. Una vareta más. Quiero terminar con vos esta parte para mostrarte cómo te queda el proyecto. Ya estamos casi a la mitad, un poquito más de la mitad de la terminación de nuestro cubretaza lirio del campo. Bien, acordate, tejemos entonces en la última vareta y el último punto, acordate siempre de contar, pero acordate que siempre va ahí, en la tercera cadenita de subida tejes la otra vareta. Bien, entonces ya tenemos la base de nuestro cubretaza. Vamos a girar nuestro proyecto y ahora vamos a cambiar el punto. Así como tejimos también nuestro posavasos, vamos a tejer un punto deslizado, una cadena al aire. Vamos a tejer así hasta llegar hasta nuestra base de la flor. Ya esta sería la terminación de nuestro cubretaza. Una cadena al aire y un deslizado. Un deslizado, subimos con una cadena y así vamos a tejer hasta llegar hasta nuestra base de la flor. Una cadenita, un deslizado o punto enano, como vos lo conozcas en tu país.
Continuamos tejiendo así, con la terminación igual al de la base, al de posataza. Llegamos, presta atención acá. Acá tiene ese truquito para tejer los pétalos y que te queden prolijos. Acomodamos bien los hilos, tejemos hasta el último punto antes de llegar a la base. Tejemos deslizado, una cadenita al aire y ahí hasta el último punto de gris, punto de la base, tejemos un deslizado y una cadenita al aire. Estiramos esta cadenita. Vamos entonces a empezar a tejer los pétalos con nuestra aguja número 3 y el color rosa. Acomodamos nuestros hilos, tomamos nuestro hilo 8-6 acordate que es un 8-6 para la flor, te queda más delicada, pero vos utilizás el hilado que tengas, especialmente si estás comenzando a tejer. Siempre te recomiendo hilados un poquito más gruesos, no tan finos. Bien, entonces colocamos nuestra hebra adentro de ese puntito que estiramos, pinchamos con la aguja ahí en la base, tomamos la hebra cortita y lo pasamos por ahí adentro. De esta manera estiramos, vamos a hacer un nudito o dos, estiramos el color gris, ¿ves? Te queda enganchado la hebra nueva con la base y con ese punto de la vareta anterior. Una vez que tenemos justo, no lo apretes tanto, ajustás el gris sin tirar demasiado, justo, pero no demasiado, justito, justito, ahí entonces, ¿ves? Ya tenemos unido. Hacemos entonces 1 o 2 nuditos y subimos entonces con 3 cadenas y vamos a comenzar a tejer nuestros pétalos. Vamos a pinchar con la aguja siempre la número 3, subimos 1, 2, 3, tomamos hebra 2 veces, en ese mismo punto de la base vamos a tejer una vareta doble, tomamos hebra, sacamos 2 puntos, hebra, sacamos otros 2 puntos, hebra, cerramos nuestra vareta doble. Volvemos a repetir, hebra, tomamos 2 veces, picamos en el mismo punto de la base, tiramos, hebra, sacamos 2, hebra, sacamos 2, hebra, cerramos el punto. Ahora tejemos una vareta común en el mismo punto de la base y ya vamos teniendo ahí nuestro primer pétalo. Ajustamos un poquito, una cadenita en el medio del cáliz. Vamos a tejer un medio punto, siempre esconde la hebra de base, la gris, no te olvides de esconderla. Subimos con 2 cadenas y en ese mismo punto de la base vamos a tejer la doble vareta, pinchamos, estiramos, tomamos hebra, sacamos 2 puntos, hebra, 2 puntos, hebra, cerramos. Repetimos, una vareta doble en el mismo punto de la base, estiramos, sacamos 2, hebra, sacamos 2, hebra, cerramos el punto. Tejemos nuestra vareta común, ahí mismo en el mismo punto de la base. Ya tenemos nuestro segundo pétalo, una cadenita. Ya tenemos nuestro segundo pétalo. Ahora vamos al inicio, ahí donde tenemos nuevamente el inicio de color gris. Vas a pinchar ahí. Vas a tejer un medio punto, 2 cadenas, la vareta doble, la primera,
picamos, estiramos, hebra, sacamos 2, hebra, sacamos 2, hebra, cerramos el punto. Una vez más, pinchamos, picamos en la base, hebra, sacamos 2, hebra, sacamos 2, hebra, cerramos el punto y tejemos ahí la vareta común. Si está muy rápido, luego lo podés poner en una velocidad más despacio, más lenta, especialmente si sos principiante. Ya tenemos nuestros pétalos en la base. De esta misma manera vas a tejer la flor que sigue. Cambiamos para la aguja número 4 y volvemos a retomar con el hilado de la base con el gris. Vamos a tejer que en la base nuevamente enganchamos el hilo gris, ajustamos los colores con paciencia, volvemos a tomar bien, tomamos el gris, lo pasamos por ahí para enganchar el nuevo color. Vas a ver que no se nota para nada. Y vamos a tejer entonces acá en la base la terminación. Vamos a tejer entonces un medio punto, una cadenita al aire y en el siguiente punto tejemos, siempre escondiendo el rosa porque vamos a tejer el otro pétalo. Un deslizado, una cadenita al aire. Siguiente punto, un punto enano o deslizado y una cadenita al aire. Y así nos queda igual que al principio de nuestra terminación. Vas a volver a repetir los pétalos así como tejiste, los acomodas después y mira cómo te queda después. Acomoda los pétalos, volvés a repetir en el siguiente y volvés a repetir también hasta el final los puntos deslizado y la cadena al aire. Voy a tejer con vos la parte final entonces de la terminación. Tejemos un deslizado, una cadenita al aire, tejemos ahí en ese último punto de la tercera cadena de subida, pinchamos, subimos y tejemos el medio punto y ya tenemos el cuerpo de nuestro cubretazas listos con las dos florcitas. Mira cómo te queda. Vamos a tejer así. Ahora mira cómo queda. Vos vas midiendo también en tu taza la medida. En mi caso yo voy a tejer las asas con 15 cadenitas. Vos medís la cantidad de cadenas que necesites para tu cubretaza. Acomoda después bien los pétalos y lo único que resta es tejer el bordado del tallo, pero ya tenemos nuestro cubretazas prácticamente listo. Entonces voy a tejer con vos una parte del asa. Acordate que el bordado te lo enseñé en el tutorial del posavasos, se tejen de la misma manera, pero voy a tejer con vos cómo vamos a tejer las asas. De los dos lados vas a tejer de la misma manera, ¿sí? Volvemos entonces a la aguja número 4. Siempre que tejemos con el color de base, acordate que son con la aguja número 4. Vamos a tejer, en mi caso, es la medida que yo necesito, 15 cadenitas. Vamos a subir las 15 cadenas. Una vez que ya tengo las 15 cadenitas, vamos a picar en la base de nuestra primera vareta, nuestra primera cadena de inicio, y vamos a tejer ahí un medio punto. Vamos a girar nuestro proyecto y vas a tejer en cada una de estas cadenitas un medio punto. Vas a tejer un medio punto en cada cadenita. Como siempre, siempre tenés que medir a ver si es la medida que vos necesitas para tu asa. ¿Ves? A mí me da exactamente 15 cadenas. Y lo mismo vamos a tejer de un lado y del otro. Yo te voy a mostrar solamente un lado.
Vamos entonces, te muestro cómo es el medio punto. No vamos a tejer adentro de este arco. Vamos a subir entonces, después del medio punto, subimos una cadena, giramos y vamos a tejer un medio punto. No te preocupes que estas hebras después las vamos a esconder y las vamos a cortar. Acordate que de los dos lados vas a tejer de la misma manera. Pinchamos, picamos en la siguiente cadenita y tejemos un medio punto. Siguiente, picamos, tomamos hebra, subimos y cerramos. Ese es el medio punto. Vas a tejer así hasta el final. Te queda una terminación prolija. Vos podés, si vos querés, también lo podés dejar solo con cadenas. Pero ¿qué pasa? Como el cubretaza y el asa del cubretaza tiene mucho movimiento, la pones y la sacás, la pones y la sacás varias veces. ¿Qué es lo que pasa? Se te van a estirar mucho las cadenas y te va a quedar muy grande. Acordate, siempre el hilo de algodón o la lana se estira. Entonces no lo hagas con demasiadas cadenas. Medí tu taza, pero que te quede justa, porque con el uso siempre se estira un poquito el hilado. Acordate de ese detalle. Si sos principiante, no lo sabías, por eso tenés siempre que estar midiendo. No tejer demasiadas cadenas, demasiado flojo, porque con el uso se va a estirar. Entonces, en mi caso, para una cónica de 9 centímetros, la común, yo tejo 15 cadenitas, ¿bien? Vos tejés la cadena según tu medida de tu taza, ¿bien? Entonces, una vez que llegamos acá, al final, tejemos un medio punto más. Ahí tejemos uno más en el final y tejemos un deslizado. Vamos a cortar nuestra hebra. Esta hebra que sobra por del lado del revés la vamos a estirar, la vamos a esconder y ya tenemos listo, prácticamente ya está listo nuestro cubretaza. Escondes esta hebra por detrás del revés. El único secreto que te voy a enseñar es que cuando tejas la otra asa, comenzá a tejerlo porque le vas a tener que colocar una hebra nueva. La vas a tener que tejer, comenzar a tejer del lado del revés. ¿Para qué? Para que te quede el diseño del lado del derecho. Así como yo hice las terminaciones con el posataza, tejes, mira cómo te queda, tejes, haces las terminaciones y escondes las hebras del cubretaza. Mira cómo te queda prolijo, te queda divino y te queda firme, no te queda algo flojo, ¿bien? Así vas a tejer del otro lado. Y espero que te haya gustado este tutorial, este paso a paso. Acuérdate tejer de este lado de la misma manera y escondes después las hebras del otro lado para que te quede un proyecto súper prolijo. Usa las técnicas que te enseñé en el otro. Teje siempre del lado del revés para que te quede igual al asa del otro lado. ¿Ves? Tejes del lado del revés, unís en esta primera cadenita el hilado, ahí, siempre ajustalo bien, hacerle un nudo. En algunos tejidos yo le hago un nudo, en otras no. Como es un cubretaza y quiero firmeza, no quiero que se me suelte el punto, yo tejo, le hago el nudo y luego comienzo a tejer. Y vas entonces a volver a repetir las 15 cadenas del cubretaza.
enganchás ahí en esa primera cadenita que tenemos bien ahí en la base para que no te quede chueco. Cerramos con un deslizado y subimos con una cadena y vas a tejer los medios puntos ahí en cada cadenita. Espero que te haya gustado y te veo en el próximo proyecto especial para fiestas. Nos vemos.